El tema es como, bueno, desobediencia y castigo, ¿verdad? Pareciera que Moisés venía haciéndolo todo bien y a última hora las cosas salieron mal. Entonces, antes de empezar a desarrollar el texto y el tema, quería repasar de alguna manera no todo lo que hemos visto, sino algunos aspectos principales de la vida de Moisés. Aspectos principales en cuanto a eventos, ¿no? Entonces aquí, digamos, hice un resumen bastante breve. Digamos, no entré a mucho detalle. Pero si nos damos cuenta, tenemos Éxodo del 1 al 13, tenemos Egipto, 14, 15, ya tenemos la Pascua, el cruce del Mar Rojo, y tenemos en Éxodo 16 la primera queja, con el maná. Y luego ahora lo voy a combinar con otra cosa que también los hermanos han repetido, pero que es importante tener en cuenta en lo que Dios ha estado insistiendo. Éxodo 17 se quejan por el agua. De acuerdo, Moisés habla con Dios. Y Éxodo 19 hasta el número 10, Éxodo, Levítico y hasta el número 10 tenemos allá Sinai. He puesto entre paréntesis la rebelión, cuando piden construir un becerro de oro en Éxodo 32, como un punto crítico dentro de lo que está sucediendo en Israel y con Moisés. Números 11 tenemos la queja de las codornices. La queja con las codornices, hemos visto esta mañana en números 12, la queja de María y de Aarón. Tenemos números 13 y 14, los 12 espías, tenemos también la rebelión, tenemos también un castigo. Números 15, Dios amplía la ley. Números 16 y 17 tenemos la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram. Dios respaldando a Moisés, como lo vimos esta mañana. Tenemos números 18 y 19. Dios sigue ampliando la ley. Recordemos la ley de Éxodo 20. Dios la va ampliando poco a poco, la va haciendo más grande a causa del pecado del pueblo. Número 20, que es el texto que vamos a ver ahora, tenemos otra vez una queja por agua. Y en este caso Moisés desobedece. En este punto, tenemos estos dos, Éxodo 17 y Éxodo y Números 20, que son dos textos que están relacionados y que son paralelos. Pero quiero que veamos algunas cosas más con respecto a este cuadro. Si se dan cuenta, tenemos Éxodo 16, tenemos queja, Éxodo 17 tenemos queja, Números, esto es antes de llegar al Sinaí. Después de salir del Sinaí tenemos a un pueblo que se queja. Número 12 ya no es el pueblo, sino también es María y Aarón, también se quejan. Y luego, por otro lado, tenemos aquí la rebelión del pueblo a causa de los espías. Y tenemos también otra rebelión, que es la rebelión de Coré, números 16 y 17. Si vemos la historia de Moisés, y vemos que en general todo, pues como han ido explicando los hermanos, Moisés se comportó como una persona fiel, como una persona obediente. El único punto donde podríamos cuestionar a Moisés es Números capítulo 20. Y ahora vamos a ver Números capítulo 20. Y ahí es donde todos vamos a ver la historia, es donde Dios prohíbe a Moisés entrar a la tierra prometida.
La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, aguantó mucho. Por un error, voy a ponerlo con estas palabras, por un error, Dios no le deja entrar a Moisés. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4 quejas. Perdón, se me olvidó poner la rebelión de Éxodo 32. 3 rebeliones del pueblo, más las que no ha contado. 4 quejas, más las que no ha contado. ¿Cómo puede ser que por un fallo que marca la Biblia acerca de la vida de Moisés, Dios llegue a castigar de esa manera? Pero hay otra cosa más, y esto cambia el color. Hay otra cosa más que está muy interesante. Esta mañana lo pasaron así como por encima, y es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo la historia de Moisés. Ahí es donde nos complementamos los unos con los otros. Hay una expresión que comienza en Éxodo 3, que fue el texto que hablábamos ayer acerca del llamamiento, y lo voy a poner aquí. Perdonen por mi letra, es algo que mis padres llevan peleándose conmigo desde que estoy en el colegio y todavía sigue. Tierra que fluye o donde fluye leche y miel. Me tomé el tiempo de buscar dónde aparece, lo voy a poner aquí en Éxodo capítulo 3, aquí en medio, que era donde leímos ayer. Tenemos en Éxodo capítulo 13, si alguno quiere los versículos, pues se los doy. Tenemos también aquí en Éxodo capítulo 33, tenemos uno en Levítico, que ese no lo voy a colocar de forma intencional, no porque no tenga nada que ver, simplemente no lo quiero para no llenar todo. Y aquí en Levítico tenemos Levítico capítulo 13, y este sí voy a poner el versículo 13, 27, 14, 8, y en la rebelión de Coré también en Números, capítulo 16, versos 13 y 14. Luego tenemos en Deuteronomio, que iría aquí abajito, aquí después de Números 20, que ya han llegado a Moab, y es donde se da la segunda ley. Ahí vuelve a repetir 2, 4, 5, 6, 7 veces más la tierra que fluye de China. Miren el pueblo, muchas quejas, muchas rebeliones, y con respecto a la tierra que fluye leche y miel, hay un punto muy crítico. Porque ¿quién dice o repite que es la tierra donde fluye leche y miel? ¿Hacia dónde está apuntando? Cuando dicen a la tierra donde fluye leche y miel, ¿a qué tierra es? Canaán. Si ustedes leen Números 16, 13 y 14, después durante la rebelión de Coré, de Datán y Abiram, miren cómo cambia qué nuevo sentido le está tratando de dar el pueblo. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿Cuál es la expresión leche y miel? ¿Para qué tierra era? Era para Canaán, era para la tierra prometida, el lugar donde iban a tener el reposo. O sea, Dios los estaba llevando al reposo, como dice Hebreos capítulo 4. Y el título de la tierra que fluye, donde fluye leche y miel, que es el título que Dios le da a la tierra prometida, hablando de esa prosperidad que iba a dar la tierra, era para Canaán. Y los propios israelitas son los que le dan la vuelta al templo. Y dicen, no es Canaán, es Egipto. Eso no pasó desapercibido a Moisés tampoco. Por eso en Deuteronomio vuelve a insistir que Canaán es la tierra donde fluye leche y miel. Es la tierra prometida, es la tierra donde el pueblo iba a tener descanso.
Y entonces vuelvo a hacer la pregunta, porque nos estamos centrando no en el pueblo, nos estamos centrando en Moisés. La pregunta es, oiga, ya lo voy a desconectar. Listo. Ya yo recupero. El punto es, Moisés no tenía razones para que en un momento dado pudiera airarse, enojarse, perder la paciencia y equivocarse. Los que tenemos hijos sabemos lo que es eso. Al principio nos la llevamos de padre, no, yo no voy a hacer lo que hacía mi padre. Yo voy a ser un papá con mucho corazón, voy a tener mucha paciencia, hasta que a la cuarta del mismo día ya te colmó la paciencia. Entonces uno dice, mi papá tenía razón. Mi papá tenía razón. Y nosotros nos enojamos con nuestros hijos porque a la cuarta nos sacó de nuestras casillas, nos enojó, nos molestó. ¿Qué más? Moisés, con 3, 4, algunos, digamos el mínimo que he escuchado ha sido 3 millones y he escuchado hasta 5 millones que calculan que podría tener el pueblo. Entre 3 y 5 millones de personas. ¿Cómo no enojarse en algunos momentos y hacer algo que no se debía de hacer? Pero ahí es donde viene y donde vamos a ver acerca de Moisés, su desobediencia y el por qué. El por qué Dios es tan duro con Moisés. Cualquiera de nosotros entendería que Dios debería de aplicar misericordia a Moisés. Moisés incluso en algunas ocasiones le dijo, mejor mátame, déjame tranquilo con este pueblo, no sé qué hacer con él. Y entonces la pregunta es, ¿por qué por una Dios le impide entrar en la tierra prometida? Vamos a Números capítulo 20. Vamos a leerlo del 1 al 13, aunque el texto era del verso 7, del versículo 7. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice así, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Y allí fue sepultado. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación de sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellas. Han pasado 40 años, Números capítulo 20, versos 27 al 28,
Cuando está hablando de la muerte de Aarón, dice, y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Han pasado 40 años. El evento de María y el de Aarón es prácticamente en la misma época, uno detrás del otro. Han pasado 40 años de deambular por el desierto. 40 años antes habían salido de Egipto. 40 años después ya han cumplido el castigo. Ya la generación que tenía que morir desde los 20 años en adelante, toda esa generación había muerto o estaba ya por terminar de morir y ya iban a entrar a la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años deambulando por el desierto. Y lo que nos encontramos es que vuelven al punto crítico de los espías. Recordemos en Números capítulo 14, 15, cuando no lo leímos, pero, perdón, 13, hablando acerca de los espías, dice Moisés, y Jehová habla a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos. Y ellos estaban en Cádiz. 40 años después vuelven a estar en el mismo lugar. Y 40 años después, para que entendamos lo que Moisés estaba pasando, ¿qué es lo que escucha? Escucha exactamente la misma queja de la primera generación. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová? Es el verso 4:24, a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? Es decir, desde 20 hasta 40, de 20 en adelante habían muerto. Así que el más viejo en aquel entonces, quitando a Josué, a Caleb, a Moisés, a Aarón, quitando a esos que eran los más viejos, el mayor tenía 59 años. El mayor tenía 59 años. Es decir, cuando salió de Egipto tenían 19 años. Unos cuantos. Y otros muchos ni habían nacido o eran bebés en la época que salieron. O eran niños pequeños de la época que salieron. Pero es interesante que la queja vuelve a ser exactamente la misma. ¿Por qué nos ha sacado? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Muy probablemente ellos ni se acordaban de lo que había sido Egipto. Pero ellos sí, como que sí se acordaban de lo que había sido Cádiz en aquel entonces. Ellos pensaban o quizás se acordaban de que unos espías habían dicho de que había gigantes, de que era un territorio difícil de conquistar, hombres bien armados. Y el pensamiento de ellos, ¿cuál era? El volver a meter por ese territorio, eso significa que vamos a ser destruidos. Como decían nuestros papás, y nuestros papás tenían razón, ojalá nos hubiéramos muerto en aquel entonces. Cádiz es un oasis y muy probablemente pues muchos lo que dicen que porque alegan que no era tierra de cementera, no había higueras, posiblemente podía ser un periodo de sequía, que quizá no había tanto fruto como hace 40 años. Pero la queja es exactamente la misma. ¿Por qué estamos aquí? El primer aspecto que nos debe de llamar la atención y que sigue la línea de lo que hemos estado escuchando hasta ahora es la respuesta de tanto de Moisés como de Aarón, y es una invitación a cada uno de nosotros.
en los momentos de crisis, debemos de buscar a Dios, ¿no? Debemos de buscar a Dios, ¿por qué? Porque Moisés y Aarón, inmediatamente, ¿qué hacen? Van a buscar a Dios. Verso 6, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron su rostro, y la gloria de Jehová apareció. Llamó mucho la atención cuando Elí comentaba, había hablado de eso y no me había dado cuenta. Y hacen exactamente lo mismo que había dicho Elí anteriormente. Ellos no dijeron nada. Ellos sencillamente, viendo la rebeldía del pueblo, de un pueblo nuevo, de un pueblo que no tenía nada que ver con la anterior generación, lo único que hacen, que pueden hacer, es acudir a donde Dios, postrarse y esperar a que sea Dios el que responda. Y esto creo que es algo que nos ha quedado claro el día de hoy. En medio de las dificultades, en medio de esa incomprensión en muchos casos, lo primero que nos enseña Moisés y que es lo que debemos de hacer es buscar a Dios. No fueron a buscar sus propias soluciones y sus propias respuestas, sino que ellos sencillamente fueron a donde Dios y esperaron la respuesta de Dios. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí ninguna novedad. Hasta aquí podrían decir, Íñigo, es lo mismo que hemos visto ayer y hoy. ¿Nos vienes a repetir la misma historia? No, aquí es donde cambia la historia. Ellos escucharon y vemos cuál es la respuesta de Dios a Moisés. Vemos cuál es la respuesta. Y le da varias pautas, le da varias cosas, varias órdenes que son muy claras. Y además órdenes detalladas. Y esto es algo que vamos a ver la importancia de seguir lo que la Biblia, las pautas que la Biblia nos da a la hora de reaccionar en los momentos de dificultad. Las órdenes que Dios da en el capítulo 20, verso 8, son: toma la vara. 1. Reúne a la congregación. 2. Habla a la peña. 3. Y entonces, lo que va a pasar es que va a salir agua. Y quiero que volvamos al principio del pequeño diagrama que hice de Éxodo hasta Números. Moisés había tenido mucha paciencia. Moisés, por eso digo que en los tiempos de los 40 años, que es del capítulo 13 al 15 hasta el 20, nosotros tenemos solo 5 capítulos, pero 5 capítulos equivalen aproximadamente a 38 años. Los 5 capítulos no reúnen todo lo que muy probablemente pasó en esos 38 años. Y me quiero imaginar por la trayectoria, ¿no?, de lo que hemos leído hasta ahora. El pueblo insistió en hacer lo que bien sabían hacer: quejarse, ponerle en aprietos a Moisés, rebelarse contra el Señor. Tenemos 3 rebeliones. Cuando mandan construir en Éxodo 32 el becerro de oro. Tenemos la rebelión de los 12 espías. Tenemos la rebelión de los 10 espías. Tenemos la rebelión de Coré. O sea, el pueblo queriendo derrocar a Moisés. Entonces, vuelvo a insistir. Moisés tenía que estar harto de ese pueblo. Y miren cuál es la respuesta. Y aquí es el punto de contraste. Entonces, Moisés tomó la vara. Hizo lo primero que le dijo que hiciera. Que le dijo en el verso 8, toma la vara. Como él le mandó. Es muy llamativo que el verso 9 dice como él, Jehová, le mandó. Eso nos debe de llevar a pensar que lo siguiente no es como Jehová.
decir, de las órdenes que Dios le había dado, lo único que hizo bien fue agarrar el palo, agarrar la vara. No hizo otra cosa bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, pregunta, ¿Dios les mandó decir algo a Moisés? ¿Al pueblo? No. Dios no le mandó decir nada al pueblo. Pero las palabras de Moisés son palabras de un corazón dolido, de un corazón que está sufriendo porque el pueblo no hace caso, el pueblo no entiende quién es Dios, y entonces sus palabras son palabras que Dios no le había dado. Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir agua de la peña, y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Moisés se tomó la libertad de hacer dos cosas de tres cosas que tenía que hacer, solamente hizo dos bien: tomar la vara y reunir al pueblo. Pero lo más importante, no lo hizo. Dios no le dijo, habla al pueblo, regaña al pueblo. Dios le dijo, habla a la peña. Y él toma la libertad de hablar al pueblo y también de decir algo acerca del pueblo que no debía decir. ¿Es razonable la palabra de Moisés, el término rebeldes para el pueblo de Israel? Sí. Más que eso. Dios casi los intenta matar varias veces durante su peregrinación, y si no es por la intercesión, bueno, si no es, Moisés intercede para que Dios no mate al pueblo, para que los demás pueblos no vean que el Dios que los libertó fue el Dios que los mató, y sigan viendo el poder de Dios. Pero Dios lo intentó, Dios, por decir así, mostró la intención varias veces. Así que el término rebeldes es un término que realmente corresponde al pueblo. Pero volvemos al punto de la desobediencia de Moisés. Volvemos al punto crítico que es también para nosotros como creyentes. Muchas veces decidimos nosotros tomarnos la libertad de decir y hacer cosas que Dios realmente no nos llama a hacerlas. Y podemos tener razones para poder decir y hacer esas cosas. Y puede ser que sea verdad lo que estamos diciendo. Puede ser que lo veamos humanamente hasta correcto lo que estamos haciendo. El problema es que Moisés tomó el lugar de Dios. Moisés decidió que lo que Dios le había dicho no era suficiente en ese momento. Que Dios había quedado corto en la disciplina. No, ¿cómo que hablar a la roca? ¿No? Y cantarle las 40 a esta gente. Necesitan escuchar una buena regañada, como diríamos allá en Colombia. Una buena regañada antes de que ocurra el milagro. Que entiendan quién es Dios. Yo les voy a decir quién es Dios. Vuelvo a insistir. ¿Moisés tenía razones para estar molesto con el pueblo? Sí, muchas. Muchas rebeliones. Muchas, ¿cómo? Quejas, muchas quejas de gracias por, no me salía muchas quejas por parte del pueblo. Moisés tenía razones para eso. Hemos dicho al principio la importancia de nosotros, o sea, el ejemplo que nos da este texto de la desobediencia y del castigo. Nos debe de llevar a pensar en que nosotros, siendo portadores de la palabra, nosotros somos llamados
a hablar y decir las cosas tal y como Dios las ha hecho. El ejemplo o digamos la enseñanza que nos deja aquí Moisés con respecto a lo que le está pasando de la desobediencia es que pues, nosotros podemos tener razones, quizá para decir algo más o quitar algo menos a lo que la palabra de Dios dice. Pero las consecuencias son graves y las consecuencias las vamos a ver luego. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, hablando acerca de la palabra. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, todo lo conocemos de memoria. Pero esto nos sirve para entender el valor de la palabra de Dios para cada uno de nosotros y para todo el mundo. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es la palabra de Moisés la que era la correcta delante del pueblo. Dios lo juzga porque no obedeció la palabra de Dios tal y como la tenía, como la había mandado Dios. Toma la vara, ponte delante del pueblo, habla a la roca. Eso era la palabra de Dios para él en ese momento. Obedecer exactamente lo que Dios le había mandado. ¿Para qué? Para mostrar quién era el Dios todopoderoso, el Dios que se merecía la gloria. La gloria no era para Moisés. Moisés está repitiendo lo de Éxodo. 40 años antes dijo, hace 40 años me funcionó. Hace 40 años se quejaron. Hace 40 años me funcionó. Ahora se quejan. Vuelvo a repetir lo mismo para que vean quién es Dios. Y eso no funciona de esa manera. A Dios no le podemos quitar la gloria rebajando la palabra de Dios. En primer lugar, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra es dada por Él. Así que no podemos ni añadir ni quitar nada a lo que la palabra, a lo que el consejo de Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo hemos visto con Moisés. Pero lo más importante es que la palabra de Dios, la misma palabra afirma que es útil. Lo que Dios había hecho con Moisés, lo que Dios le había mandado decir a Moisés, era útil para que el pueblo de Dios comprendiera quién era Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Y eso mismo es lo que nosotros debemos de hacer cuando estamos frente a la palabra. Entender que la palabra de Dios es útil para mí y es útil también para mis hermanos y es útil también para la gente que está allá afuera. La palabra de Dios es la palabra que va a mostrar y va a presentar quién es el Dios glorioso. Hoy que hemos visto repetir la gloria de Dios, la gloria de Dios. La palabra es quien va a mostrar quién es ese Dios glorioso. Y entonces lo que hace el creyente dice, para enseñar, la palabra de Dios nos enseña, nos dice cómo debemos de caminar, dice para redarguir. Redarguir tiene que ver con llamar la atención. La palabra de Dios sirve para llamar la atención cuando pecamos, para corregir. No solamente nos presenta el pecado, sino nos enseña también qué debemos de hacer en el momento que pecamos, cómo cambiar. Y por último, para instruir en justicia, para saber cómo debemos de caminar delante de Él. Y el propósito, dice, es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras.
Esto es lo que Dios le había hecho entender o saber a Moisés. Haz lo que yo te digo, porque lo que yo te digo es lo que va a hacer que el pueblo entienda quién soy yo. Y es algo que también debemos de entenderlo nosotros como creyentes. Ese ejemplo de Moisés también lo debemos de aplicar nosotros. No le voy a decir esto, porque si le digo esto, he escuchado y seguro que aquí también lo han escuchado, que quizás se me vaya. Es que si les hablo del pecado, mejor no lo voy a hablar, porque quizás se busquen otro lugar donde no escuchen del pecado y ánimo, sigan adelante, confíen en Dios, pero la vida no importa. O sea, la vida pecaminosa no importa. No voy a decir lo que dice la palabra de Dios, cómo debemos de caminar. No vaya a ser que lo consideren que va en contra de los principios sociales de hoy día. Y entonces tengamos mala fama, venga la justicia. Todavía en Colombia nos salvamos de esa parte. Ustedes lo tienen un poquito más complicado que nosotros. Hay que tener cuidado porque si digo algo, no vaya a ser que vengan aquí a cerrarnos porque hemos dicho algo que socialmente no debemos de hacer o decir. No debo de decir ciertas cosas con ciertas personas porque si se enteran de lo que yo pienso, si se enteran de la radicalidad del mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, quizás se asusten. Y mis queridos hermanos, eso es muchas veces lo que hacemos nosotros. No hablo de manipular, no estoy hablando de manipular la palabra, pero sí hablo de que muchas veces hay ciertas cosas que decidimos guardarnos como con precaución, como no voy a decirlo mucho, no vaya a ser que la persona que esté escuchando vaya a sentirse ofendida de lo que está escuchando. Moisés, ¿qué dijo? Lo que Dios ha dicho. No, eso no es un regaño. Regaño se lo voy a dar yo. Yo les voy a poner ahí y les voy a plantar bien firmes a estos. Señor, te quedaste corto esta vez. Yo voy a decir lo que tú no me has dicho que digas porque yo decido que tú te has quedado corto. Él decidió que la palabra de Dios no era suficiente para que el pueblo comprendiera quién era Dios. Pero vuelvo a lo mismo, toda la palabra es inspirada y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Se dan cuenta del problema? Y regresamos nuevamente a Números capítulo 20. ¿Se dan cuenta del problema en que estaba metido Moisés? A veces no entendemos el problema. El problema lo define Dios después de esos versículos. Versículo 12. Dios dictamina a Moisés cuál ha sido su problema. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les digo. Vuelvo a repetir la palabra. Por cuanto no creísteis, hablando a Moisés y a Aarón. No les está diciendo por cuanto no repetiste lo que yo te dije que tenías que decir, por cuanto no hiciste exactamente lo que yo te dije que tenías que hacer. Es que el punto no es decir o hacer, el punto es
cuando ellos creyeron que lo que Dios había mandado era suficiente para que el pueblo de Dios entendiera la gloria de Dios. Ellos tomaron la decisión de que hablar a la roca era algo muy flojo. No era suficiente para que el pueblo entendiera quién era ese Dios de Dios. Y entonces se metieron en medio, tomaron decisiones que no debían de haber tomado. No es solamente que le quitaron el primer lugar, la gloria a Dios en ese acto, sino fue un acto de no creer en lo que Dios decía era suficiente para que la gente que estaba allá enfrente comprendiera quién es Dios. Y justamente eso es lo que de nosotros debemos de pensar acerca de nosotros cuando enseñamos, cuando compartimos el Evangelio, cuando nos preguntan por qué hacemos las cosas diferentes. ¿Por qué le aplicamos la palma a nuestros hijos? Y socialmente está prohibido. Y si nos preguntan, ay, ¿por qué le pegaste? No, es que ya sabes, no, es que mis padres me enseñaron a hacerlo así. Pero nunca decimos, ¿no? Proverbios me enseña que encima todavía estoy siendo bastante piadoso, porque Proverbios me enseña que la vara va primero. No, porque si decimos eso, nos van a llamar fanáticos, sectarios, religiosos. Y eso nos habla, ustedes son de esos. Ay, tú por allá, yo por acá. Cuando nos preguntan que por qué no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual, no, es que nosotros somos más tradicionales, ya sabes, en Colombia somos más tradicionales, hombre, mujer. Pues sí, pero en ningún momento decimos, porque la palabra de Dios nos dice que eso se llama pecado. Porque tenemos miedo de qué dirán si nosotros decimos lo que dice la palabra. Tampoco es para irlo aclamando, ¿no?, por toda la calle. O sea, no es cuestión ahora de salir y empezar a hacer una manifestación, ¿no? Eso tampoco. Pero muchas veces la respuesta que nosotros damos es una respuesta como la de Moisés. Señor, yo sé lo que tú dices, pero tú no entiendes el momento social en el que estamos viviendo. Mejor déjame que yo dé la respuesta que es más conveniente en estos momentos. Señor, no ha sido suficiente lo que tú has dicho, déjame que le pegue aquí un par de palos a los hermanos para ver si de una vez te entienden. Y el Señor no dice eso. Moisés no creyó que el solo hecho, la palabra de Dios, es suficiente para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y es por eso que Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra prometida. Si el castigo era para el pueblo originalmente, si digamos la situación con la peña era para que el pueblo de Dios comprendiera quién era Dios, como ellos taparon la gloria de Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios tomó a Aarón y a Moisés para que el pueblo entendiera quién era realmente Dios. No sé si lo dijo públicamente, no, aquí no lo dice si lo dijo públicamente, pero el pueblo sí sabía que Moisés y Aarón no iban a entrar en la tierra prometida, ya que Moisés y Aarón pecaron contra Dios al no obedecer a la palabra.
el pueblo aprendió quién era Dios a través del castigo que les puso a Moisés y a Aarón. Y creo que es algo que debemos reflexionar todos nosotros en cuanto a la palabra. Debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, realmente sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. La palabra es suficiente para poder tomar un rumbo en nuestras vidas, para poder tomar decisiones en cómo debemos trabajar, cómo debemos actuar dentro de la familia, cómo debemos de actuar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, cómo debemos de actuar con los no creyentes, cómo debemos de actuar incluso en relación con el gobierno. La Biblia es suficientemente clara y nos da, en algunas nos dan pautas más específicas, en otras pautas un poquito más generales, pero es suficientemente específica como para saber qué rumbo debemos de tomar, qué decisiones debemos hacer, qué es lo que debemos de decir en cada momento. Estudiando esto, lo que más me despertó temor, por decirlo de alguna manera, lo que me hizo temblar, fue que Dios tomó a Moisés y a Aarón como el ejemplo de lo que ellos no habían hecho. Hizo entender al pueblo que desobedecer a Dios era grave. ¿Por qué? Porque castigó a dos personas que habían sido obedientes y fieles en todo el momento. Por una sola vez, Dios les impidió entrar a la tierra. Deuteronomio capítulo 34, que es la otra parte. Ahí narra, no lo voy a leer, porque ya me quedan 5 minutos. En Colombia es más fácil. Tengo problemas de oído, entonces no escucho la campana. Deuteronomio capítulo 34 narra cómo muere Moisés. Dios le da el privilegio de poder ver la tierra prometida. Ni siquiera a Aarón le dio el privilegio de poder ver. Pero Dios sí le concede la misericordia de poder ver hacia dónde iba a ir ese pueblo. Eso se llama misericordia. Eso se llama misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros, incluso en medio de nuestra desobediencia. Algo que también nos deja claro es que incluso Dios podía no haber respondido a haber sacado agua de la roca. Pero Dios fue misericordioso en ese momento para no quitarle todo el prestigio, por llamarlo de alguna manera, para que el pueblo siguiera entendiendo que Dios respaldaba a Moisés. Dios, a pesar de que no hizo lo que dijo, Dios le dio agua al pueblo. Volvemos a ver misericordia. Volvemos a ver misericordia entrando a la tierra prometida. Es decir, en medio de nuestra desobediencia, en medio de no dejarnos guiar, de no tomar la palabra, los principios para guiar nuestra vida, Dios puede tener misericordia de nosotros y seguir obrando. Pero Dios, de alguna manera, nos va a castigar si nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios. Una vida intachable. Razones para quejarse del pueblo, muchísimas. Todas. Rebeliones, quejas, adoraron a otro Dios. Moisés siguió teniendo misericordia, pero yo creo que ya se le llenó el vaso de agua, se le colmó. Y en ese momento cree que la disciplina de Dios es floja, es suficiente para Dios. Que el Señor nos ayude realmente a entender el ejemplo de lo que está pasando con Moisés en este caso. Desobedecer la palabra de Dios. No ceñirnos, no dejarnos guiar por la palabra de Dios.
cambiar el sentido, darle más énfasis en una cosa, quitarle énfasis en otra. Dios va a seguir obrando, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero Dios es un Dios que también nos va a arrepentir si no tomamos en serio la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque tú nos das la palabra como tu consejo. Señor, porque a través de ella tú nos permites perfeccionar de fe. Tú nos permites, Señor, madurar y nos permites también reflejar tu santidad. Señor, es triste escuchar la historia de Moisés. Ver un hombre obediente, un hombre fiel, un hombre que comprendió tu santidad, que muy probablemente por causa de rabia, de enojo, de ira, te desobedeció. Señor, ayúdanos a nosotros a permanecer firmes. Señor, ayúdanos a ser equilibrados, a obedecer tu palabra, a dejarnos guiar, Señor, por los principios que tú nos das. Gracias por el ejemplo en Moisés de qué es lo que no debemos hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.